Buenas tardes, mis hermanos. Buenos días, hermano. ¿Bien frío? No. Vamos a comenzar, hermanos, con la lección del día de hoy. Recuerden, hermanos, que estamos viendo el plan redentor de Dios. ¿Me entienden? Es el tema que estamos estudiando, hermanos, el cual ya tenemos varias semanas estudiando. Ya vimos, hermanos, también en esas lecciones, hermanos, en una primera vimos las expectativas que tenemos, ¿verdad? Que es lo que queremos lograr. También ya vimos el material a considerar, hermanos, del cual, si prestamos atención, no sé si se ve la luz de aquel lado, pero esta parte de aquí que yo veo que dice introducción, ya la vimos, y ya vimos también el origen, y ya vimos también el libro de Génesis, hermanos, y su papel importante en el esquema de redención. Hoy vamos a comenzar, hermanos, con el asunto de persiguiendo la semilla a través de la Biblia. Ese es el que vamos a ver el día de hoy. Todo esto ya lo fuimos pasando, todas esas lecciones. Ahora nomás déjenme me ubico. Aquí vamos a comenzar. Y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según Mateo, en su capítulo 1, hermanos. ¿Qué es lo que queremos ver, hermanos, en este asunto de persiguiendo la semilla? ¿Cuál es el objetivo, hermanos? ¿Cuál es el plan? Bueno, hermanos, la idea es conocer el árbol genealógico de nuestro Señor, de dónde proviene, hablando terrenalmente, porque de ahí viene el plan de Dios, hermanos. ¿Se acuerdan que lo último que vimos la semana pasada, si no mal no recuerdo, fue que veíamos que Dios había hecho una profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, de hecho fue hace 15 días, porque la semana pasada me lo mencionaron de memoria. Y veíamos, hermanos, que Dios desde la eternidad, Él ya tenía un plan, pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo menciona por primera vez para proyectarlo, hermanos, y es lo que vamos a empezar a ver al día de hoy. Cómo viene esta genealogía, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, y los personajes que van pasando, personajes importantes, hermanos, dentro de esa historia, para que el plan se cumpla. Para que el plan se cumpla. Y de hecho, hermanos, la Biblia, hermanos, solamente hay dos registros, hermanos, en los evangelios acerca de la genealogía del Señor Jesús. Una la vamos a encontrar en Mateo, que es donde les pedí que buscaran, y la otra la vamos a encontrar en Lucas, capítulo 3, la cual ahorita vamos a ver también. Entonces, son dos veces, hermanos, que se mencionan, o dos evangelios se mencionan, de formas muy distintas, y con propósitos distintos. La idea de que Mateo lo menciona con una forma y con un propósito específico. Lucas lo menciona de otra forma distinta, hermano, y con otro propósito distinto. Y eso es lo que vamos a ver ahora, hermano. Y el primero de ellos, pues les digo, es Mateo, ahí en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 17, los cuales, hermanos, les voy a pedir de favor quien guste ayudarme con la lectura. Mateo 1, del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías.
Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliaquim y Eliaquim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Aquim y Aquim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Muy bien, hermano, muchas gracias. Hermanos, ¿cuántas veces hemos leído esta parte de la Escritura? ¿Cuántas veces? Yo creo, hermano, yo voy a hablar por mí, más bien, no por ustedes. Yo creo que cuántas veces. ¿Cuántos sermones o cuántas clases hemos oído de aquí, hermano? Voy a hablar otra vez de manera personal, también muy poco. A veces lo vemos, hermanos, y a lo mejor lo pasamos por encima, y a lo mejor a quienes se acostumbran a platicar con el hermano Daniel la semana pasada, y ahí le compartía unos tips para leer la Biblia en un año. Y a lo mejor cuando leemos la Biblia, hermano, pues sí le damos una pasada y lo leemos, pero a veces no nos detenemos, hermanos, un poco a ver qué pasa ahí. ¿Me entienden? A ver qué pasa ahí, qué quiere decir Dios ahí. ¿Me entienden? Y les digo, y es importante, hermanos, saber la historia, hermanos. Conocer la historia, conocer la genealogía, hermanos. De hecho, hay gente, hermanos, que conoce muy bien su genealogía, hablando terrenalmente de dónde proviene su familia, de dónde proviene él. Habemos otros, hermanos, que somos muy descuidados. Que somos muy descuidados, y que la verdad conocemos a los tíos, a los primos, a los abuelos, y van a contar. No conocemos más de nadie. De hecho, como anécdota, hermanos, siempre yo he tenido ese problema. Y hasta el día de hoy, ya me dijeron algunos hermanos con más experiencia cómo es el asunto. Pero aquí está mi hermana Ana, y que en sangre es mi prima también. Y yo tengo una duda, que es Matías mío. ¿Qué viene siendo Matías de mí? Yo le digo que es mi primo, pero ya me dijeron que no, que es mi sobrino. Digo, pero ¿cómo puede ser mi sobrino? Pues si ella es mi prima. ¿Entiendes? Pero porque uno no presta atención a esos detalles, hermano. Uno no presta atención a ese tipo de detalles, y a veces no conocemos más allá. ¿Me entienden? Después de mis tíos, hermanos, y a mis abuelos, yo no conozco más nada, o muy poco, tal vez de mi familia. Escucho algunos nombres que los hermanos, mis tíos dan, pero pues realmente no tengo idea, hermanos. Hablando en este caso terrenalmente. Pero, hermanos, nosotros somos de una familia real. Dice la Escritura que somos real sacerdocio, ¿verdad? Y venimos de una familia real. ¿Y cuál es esa familia real, hermanos? La familia de Dios. Y deberíamos de conocer nuestra historia, nuestra familia. Y Mateo, hermanos, Mateo nos va a dar esa forma, hermanos, o vamos a ver más bien la forma de la genealogía en que Mateo nos muestra, hermanos, la historia de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la historia comienza, hermanos, la historia comienza, o el escrito de Mateo comienza diciendo la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? ¿Quién fue David? ¿Se acuerdan? Ahí estoy aquí. ¿Quién fue David? ¿Ah? Un pastor. ¿Y después en qué se convirtió, hermana? En el rey. Pero también, hermanos, David se convirtió en donde se iba a establecer esa promesa, hermano, de ese linaje real, de donde vendría nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es Abraham, hermanos? ¿Se acuerdan? Allá por el libro de Génesis. David era Abraham, es el primer patriarca. Es el primer patriarca, hermano. Entonces, lo que Mateo, hermano, nos va a mencionar, y es la
la genealogía del Señor marcada desde los patriarcas, en este caso Abraham, hasta el Señor. Eso es lo que nos va a mencionar. Y como ya leímos, hermanos, en el verso 17, la genealogía del Señor está dividida en 3 secciones. La primera sección, hermanos, que encontramos es de Abraham, precisamente, el patriarca, hasta David. Y lo cual nos dice que pasaron 14 generaciones, ¿verdad? Son 14 generaciones de Abraham hasta David. Después, hermanos, la segunda sección que nos marca el Evangelio según Mateo, dice que es de David hasta la deportación a Babilonia. Y ya lo que vimos un poco de ello en la historia del domingo, ¿verdad? Y lo cual, por cierto, me comentaron que esos detalles, hermanos, ya los habíamos visto anteriormente, entonces tiene que estar bien grabados, ¿verdad? Entonces, ahí vemos 14 generaciones más. Y después, hermanos, del regreso de la deportación hasta el Señor Jesús, son otras 14 generaciones. ¿Okay? Entonces, más o menos es como Mateo seccionó, dividió ahí las generaciones de la genealogía del Señor. Y la genealogía, hermanos, está basada en José, hermanos, que es su padre terrenal, ¿verdad? Sabemos que el Señor fue engendrado por obra del Espíritu, ¿verdad? Pero José en tierra fue el padre del Señor. ¿Ok? Entonces ahí va a estar basada. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué menciono esto? Porque a lo mejor ahorita dice, bueno, hermano, ¿para qué me da tanta información? ¿Qué importancia tiene? Bueno, hermano, porque Lucas va a mostrar la genealogía de una manera distinta. Mateo la marca en el diagrama de José, su padre en la tierra, y Lucas la va a marcar, hermanos, a la inversa y comenzando, o la genealogía en la línea de su madre María. Entonces, por eso es importante, hermanos, que entendamos también esa diferencia, porque es algo importante. Podemos decir, bueno, ¿qué tiene que ver que la diga Mateo por parte de José y y Lucas por parte de María? Bueno, porque tiene un propósito, no nomás está ahí porque sí, tiene una razón de ser. Entonces, hermanos, recordemos que Dios es un Dios de orden, y hasta en esto, hermanos, iba a dar un orden y tenía un propósito. ¿Ok? Bueno, precisamente vamos a ver eso, el propósito de Mateo, o el propósito de la genealogía que Mateo nos marca. Y hermanos, Mateo en particular, hermanos, se está dirigiendo a los judíos de aquel tiempo, ¿verdad? Se va a dirigir a los judíos de su tiempo. Entonces, él va a presentar, hermanos, a Jesús como el Mesías. Esa es la idea, hermano, ese es el propósito. Mostrarle a los judíos que Él es el Mesías, al que tanto esperaban. Porque ellos conocían, hermanos, la historia. Los judíos sabían muy bien la historia, sabían muy bien la ley de Moisés, y ellos sabían que el Señor iba a enviar un Mesías, pero no sabían quién era. De hecho, nunca lo aceptaron mientras estuvo en la tierra, al grado tal que lo crucificaron, porque no le creyeron. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo, a los suyos vino, ¿y qué pasó con los suyos? No lo recibieron. ¿Me entienden? Hablando precisamente de los judíos. Entonces, esa era la intención, esa era la idea, mostrarle o presentarle a los judíos a Cristo como el Mesías, hermano. Entonces, hermanos, por esto, esta forma de mostrar la genealogía va a tomar mucho sentido para mostrarle al pueblo judío que el Señor era el enviado de Dios. Ellos lo esperaban. Es más, no solamente lo esperaban, hermanos, lo anhelaban, porque ellos estaban esperando al Redentor. ¿Ok? Y muestra la genealogía, hermanos, desde los, como ya lo mencioné ahorita, desde los patriarcas, pasando por David, hasta llegar al Señor. Entendemos, hermanos, y sabemos que José no es el padre biológico del Señor, pero también, hermanos, para los judíos iba a ser ilógico presentar la genealogía a través de María, porque no era común, porque no iba a ser bien visto delante de los judíos. Los judíos no lo iban a aceptar, hermanos.
si no conocían esta parte. Y por eso, hermanos, Mateo lo iba a hacer para que no perdieran ningún tipo de efecto, hermanos, delante de ellos, porque era la costumbre en aquella época. ¿Ok? Entonces, hermanos, la genealogía, hermanos, mostrada a través de José o por la línea de José, hermanos, iba a mostrar que la descendencia del Señor, hermanos, era parte de la descendencia de David a la cual le corresponde el trono. Miren, vayamos ahí a 2 Samuel 7:13 para ver la promesa a David, y después vamos a ir al libro de los Hechos en el capítulo 2, versos 30 y 31 para corroborar y confirmar esta información. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, hermano. Verso 13, hermano. Verso 13. ¿Y quién quiere ayudarme con la lectura, hermano? Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Muy bien, hermano. Hermano, David tenía un propósito, o tenía un deseo, hermano, y era hacerle casa a Dios. Ese era el plan de David. David quería hacerle una casa a Dios. Versículos previos, hermanos, a este versículo 13, Dios le dice: yo siempre he andado de aquí para allá y no he tenido casa, y tú quieres hacerme casa. Pero como David, hermanos, había derramado mucha sangre, Dios dice: no vas a ser tú, ¿verdad? No vas a ser tú, a ti no te toca hacer esa casa, pero sí le va a tocar a tu hijo, a Salomón. Él va a edificarme casa. Por eso dice ahí el mismo versículo 13: él, Salomón, hermano, me edificará casa, y yo afirmaré, ¿para cuándo, hermano? Para siempre el trono de su reino. Para siempre, hermano. Y es que iba a llegar ese momento, porque el Señor no estaba pensando, hermano, solamente en este reino terrenal, hermanos, que David tenía en ese entonces y que después le iba a pasar a manos de Salomón, sino que nuestro Señor, hermano, nuestro Dios, hermanos, está pensando en ese trono, hermanos, que sería para siempre, el cual, hermanos, se iba a confirmar en Cristo. Miren, Hechos capítulo 2, versículo 30 al 31. Igual que usted con la lectura, hermano. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32, hermano, y 33. A este Jesús Cristo, Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Muy bien, hermano. Y después dice el apóstol Pedro, utilizando aquella parte de la escritura, hermano, del Salmo 110, dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y aquí está hablando, hermanos, precisamente de eso, de que Dios le había prometido, hermanos, a David que su trono iba a ser perpetuo, que su trono iba a ser para siempre, hermano, que de su descendencia, hermanos, iban a ser el Cristo. Y ese Cristo, hermanos, es en el versículo 22 y versículo 23, pero dice: ustedes lo crucificaron. Y a ese mismo que ustedes crucificaron, viene el Señor y Cristo. Por eso, hermanos, después el apóstol Pedro utiliza ese texto del Salmo donde dice:
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hablando de Cristo. Y eso es lo que Mateo, hermano, está mostrando. Mateo quiere mostrarle argumentos, hermano, y evidencia que ellos conocían para que reconocieran realmente, hermanos, que el Señor era el Cristo, era el que esperaban, era el Salvador, era el Redentor. Porque tanto tiempo lo esperaron, hermanos, y cuando lo subieron, lo despreciaron. Lo despreciaron. Y hermanos, les mencionaba ahorita, los judíos conocían muy bien la historia. Ellos conocían muy bien la historia y conocían la ley. Por eso, hermanos, es que Mateo menciona a estos personajes, hermanos, claves, y menciona la historia, hermanos, de una forma resumida que ellos pudieran entender, para que eso fuera de mucho peso para ellos, para que le dieran el valor que realmente tenían. Porque el Señor se presentó con ellos: yo soy el Salvador, yo soy el que ustedes tanto esperan. Pero no le creían. No le creyeron. Por eso Mateo les va a mostrar, hermano, esa genealogía, esos personajes, esa historia, para que tuviera peso lo que el Señor había hecho en ellos. Por eso, hermano, las tres etapas importantes que veíamos ahorita, ahí en Mateo capítulo 1, versículo 17. Los patriarcas hasta los reyes, el cautiverio y la liberación. Cosas que ellos conocían, cosas que ellos habían escuchado y que tenían muy fresco, hermano, porque era su historia. Y los judíos iban a valorar esa información. Los judíos iban a tener que reconocer que realmente el Señor era el Cristo. Entonces, hermano, por eso Mateo marca la historia de esta manera. Y William Barclay, hermano, dice de la siguiente manera, así sí lo quiero recitar tal cual como está ahí escrito. Y dice: la razón de este interés en los pedigríes era que los judíos daban mayor importancia a la pureza del linaje. Si hubiera alguna persona, en alguna persona, la más ligera mezcla de sangre extranjera, hermano, perdería todo su derecho de la ciudadanía como judío y como miembro del pueblo de Dios. Hermano, ellos necesitaban conocer la historia. Ellos necesitaban conocer, hermanos, dice ahí los pedigríes, hermanos, y los pedigríes es otra cosa, hermanos, que el sustento, el documento que marca toda la línea genealógica, hermanos, de una persona. Entonces los judíos necesitaban conocer esto, hermanos. Si ellos conocían esto y había pruebas indubitables, hermanos, de eso, ellos iban a creerle al Señor. Por eso Mateo lo que quiere lograr, que los judíos reconozcan que Cristo es que Jesús es el Cristo. Porque, hermano, si había un poco de sangre, y ahorita lo vamos a ver, si había un poco de sangre extranjera en ellos, perdían todo derecho. Todo derecho. Entonces, por eso Mateo le dice: miren, desde Abraham hasta José, es todo el linaje real. Para ellos era la promesa. Y de ahí viene el Señor. Entonces, eso es importante, hermanos, que nosotros conozcamos y reconozcamos esta situación. Porque miren, hermanos, lo que les decía ahorita, un sacerdote estaba obligado, hermano, a presentar un certificado interrumpido de su pedigrí, hermano, remontándose hasta Aarón. Él tenía que comprobar que realmente tenía ese linaje, hermano, sacerdotal. Que desde Aarón, hermano, él venía con esa genealogía hasta llegar a él. Él tenía que comprobarlo. Si él no comprobaba, hermano, que era de linaje sacerdotal, era quitado. No podía ser sacerdote. Y eso lo podemos ver ahí en el libro de Esdras, hermanos. Miren, vayamos a Esdras capítulo 2, versículos 61 y 62.
Libro de Esdras, capítulo 2, versos 61 y versos 62. Quien lo encuentre me puede ir con la lectura, hermano. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galaedita, y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogías y no fue hallado y fueron excluidos del sacerdocio. Muy bien, hermano. Entonces, ¿qué pasó con estos hombres, hermanos? Con Cos, hermanos, con Barzillai, ¿qué pasó con ellos? Fueron excluidos. Fueron excluidos, ¿por qué razón? Los consideraron contaminados. Estaban contaminados, hermano, no encontraron su genealogía. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando un hombre en aquellos entonces no podía corroborar y no podía comprobar su genealogía, hermano, se le consideraba contaminado. Entonces, por eso, hermano, Mateo va a mostrar, hermano, esa referencia y va a mostrar toda esa línea, hermanos, para mostrar que el Señor es del linaje real, del linaje de David, para que los judíos creyeran, hermanos, para que los judíos creyeran. Pero Lucas, hermanos, a su vez, va a mostrar la genealogía de una manera distinta. Vamos a Lucas capítulo 3, hermanos. Vamos a Lucas capítulo 3. Y nos vamos a dar cuenta que Lucas lo hace distinto. Porque, como les mencioné, pues también tiene un propósito distinto. Y no lo vamos a leer todo, hermanos, porque se nos está yendo un poco el tiempo encima. Pero sí quiero que leamos, hermanos, el versículo 23, por favor, si ustedes con la lectura. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Muy bien, hermanos. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, la genealogía que Lucas nos va a enseñar, hermanos, nos lo va a mostrar en forma ascendente. Es decir, hermanos, desde José, que es hijo de Elí. Este Elí, hermanos, se cree que es el padre de María y nos lo va a mostrar hasta Adán. ¿Ok? Es una forma un poco única, hermanos, de mostrar y de trazar este árbol genealógico. Y hermano, no tenía el propósito de convencer a los judíos. Lucas no quería convencer a los judíos. Lucas todo lo contrario, hermano. Lucas quería convencer a los gentiles. Miren ahí en el capítulo 1, versículo 3. Versículo 3 y 4, hermano, dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hermanos, el libro o la genealogía que Lucas nos va a enseñar, hermanos, es una genealogía, hermanos, que es una genealogía para informarnos, es informativa.
El libro de Lucas, hermanos, se cree que al parecer, hermanos, es como el inicio, por así decirlo, del libro de los Hechos. De hecho, se cree que era un solo tomo, el libro de Lucas y el libro de Hechos, se cree. Y entendemos, hermanos, que el libro de Lucas también se escribió a manera de cartas. Si ustedes se dan cuenta, es el único libro que tiene un destinatario. ¿Cuál es el destinatario? Teófilo. Al mismo que se le escribe en el libro de los Hechos, en el capítulo 1. ¿Me entienden? Y Teófilo, hermanos, era un gentil que había creído. Era un gentil que había creído. Y la idea, como Lucas lo marca, hermanos, como Lucas lo muestra, era para que conozcas la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ese era el propósito de Lucas, que Teófilo conociera, hermanos. Pero también, hermanos, se cree que el libro de Lucas, hermanos, también es una manera de comprobar la defensa del apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol Pablo estaba encarcelado, hermano, por predicar acerca del Señor, hermano, de que el Señor era el Mesías. Entonces, por eso, hermano, Lucas escribe esto, hermano, para poder mostrar, hermano, y dar pruebas indubitables, hermano, de que también la salvación ahora no solamente es para los judíos, como Mateo quería comprobar, sino que la salvación, hermano, también es para los gentiles, para nosotros. Ese era el propósito, hermano. Entonces, por eso, hermanos, Lucas presenta, hermanos, esta genealogía para mostrar que el Señor es nacido del linaje de David según la carne. Romanos capítulo 1, versículo 3. ¿Ok? Entonces, hermanos, esa es la idea, hermanos, de estas dos genealogías. Mateo quiere confirmar a los judíos para que los judíos crean, para que los judíos acepten al Señor como el Mesías. Y Lucas, hermanos, a su vez quiere comprobar y corroborar y confirmar a los gentiles, hermanos, que la salvación también es para ellos. Y ahora por eso usted y yo, hermanos, podemos gozar de esa salvación, porque la salvación también era para nosotros. ¿Me entienden? La salvación ahora también es para nosotros. Entonces, hermanos, esa es la razón. Esa es la razón, hermanos, por la cual tenemos dos genealogías con propósitos diferentes. Una que viene directamente de José y la otra, hermanos, que viene por medio de María. Pero esto, hermanos, no cambia para nada el plan de Dios. Para nada, hermanos, cambia el plan de Dios. Todo lo contrario, hermanos, lo hace más perfecto. El plan de Dios. Y ahí, hermanos, no se ve muy bien, creo, no sé cómo se ve ahí, pero mi pantalla se ve muy pequeño. Pero ahí más o menos está la gráfica, hermanos, de las dos genealogías. Mateo, hermanos, y Lucas. Entonces, ahora, hermanos, vamos a ir viendo, bueno, no hoy, ¿verdad? En la próxima lección vamos a ir viendo, hermanos, los personajes principales, hermanos, para encontrar la semilla. Para encontrar la semilla, hermanos, la cual es Cristo, hermanos. Y vamos a encontrar de dónde provenimos, hermanos, de dónde proviene nuestra salvación y por qué ahora, hermanos, somos parte de ese reino, somos parte de ese real sacerdocio. Porque el Señor dijo, hermanos, a David que su reino iba a ser perpetuo, iba a ser para siempre. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Muy bien, hermanos,